Bienvenidos un dúa Mood S a mi canal, donde el drama turco y el salseo celebrity son nuestro pan de cada dúa. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa espectacular. Yo desde luego estoy que no quepo en Mood Emoción Superíndice 3N con el tema que les traigo hoy. Hoy, como ya les adelantaba en el título, vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos les va a encantar, un tema que ha estado dando vueltas y vueltas en las redes sociales, en las revistas del Corazu Superíndice 3N y hasta en las conversaciones de Cafú Copyright, el posible regreso de Can Yaman a la vida de Bomba Gulden. Lo han oído bien. Can Yaman. El hombre que nos robó Superíndice 3 el Corazu Superíndice 3N con su sonrisa pucará y su papel en Erkenci Kwai, ese al que le perdonaruamos todos sus pecados. El mismo. Y Bomba Gulden. La influencer con un estilo que enamora, que arriesga con cada outfit y que no le tiene miedo a nada. La pregunta que todos nos estamos haciendo, la pregunta que nos quema por dentro y que no nos deja dormir por las noches es, ¿volveru, la llama entre ellos? ¿Es posible una reconciliación Superíndice 3N despu copyright, ese de todo lo que ha pasado? ¿Estamos ante el resurgimiento de una de las parejas Mood S explosivas y comentadas de Turcúa? Agun rense que esto se pone bueno. Mood S bueno que el baklava reciu copyright N hecho. Antes de empezar con todo el salseo con los detalles Mood S jugosos y las teorías Mood S descabelladas, que son las que Mood S nos gustan, admitumoslo como siempre. Les pido ese pequeño más menos o favor que me ayuda un montu Superíndice 3N a seguir adelante con este canal que tanto amo. Si aún no se han suscrito al canal, ¿acu copyright estuden esperando? Suscríbanse por favor que es gratis y me hacen la persona Mood S feliz del mundo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque acu no nos andamos con rodeos y les traemos el chisme calentito, reciu copyright N salido del horno. Y du copyright le mucho amor a este vídeo con un like gigante, un like de esos que hacen temblar la pantalla. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayu copyright dándoles el mejor contenido, el Mood S exclusivo y el Mood S entretenido, sobre sus celebridades turcas favoritas. Asu que sin Mood S preúmbulos, sin Mood S dilaciu Superíndice 3N, vamos a darle cau más menos al tema de hoy. Que el drama nos espera. Bueno, a ver, respiremos hondo, cojamos aire, que esto viene fuerte, porque la historia de Bomba Gulden y Can Yaman es como una montau más menos rusa, pero de esas montau más menos rusas que te dejan sin aliento, que te hacen gritar a pleno pulmón Superíndice 3N y que te dejan con la adrenalina por las nubes. Una autocopyright-tica locura. Llena de subidas vertiginosas, bajadas en picado, giros inesperados que te hacen perder la orientación Superíndice 3N y, por supuesto, mucho drama. Y del bueno. Para los que no es tu copyright N muy al tanto de la historia, para los que se hayan despistado un poco con tanto salseo, que yo entiendo a veces es difícil seguirle el ritmo, vamos a recapitular un poquito. A poner las cartas sobre la mesa para que nadie se pierda. Bomba Gulden, como ya les dije, es una influencer turca muy conocida por su estilo único, su atrevimiento a la hora de vestir, sus looks arriesgados que a veces amamos y a veces odiamos, pero que nunca nos dejan indiferentes, y su personalidad arrolladora, esa que te conquista en el primer segundo. Can Yaman, bueno copyright, les voy a contar que no sepan. Actorazo de los pies a la cabeza, galur N de telenovelas que nos tiene a todas suspirando, conquistador de corazones a nivel mundial. Un símbolo. Un icono. Un hombre que levanta pasiones ayu por donde pasa. La relación Superíndice 3N entre Bomba y Can nunca fue confirmada oficialmente, nunca hubo un comunicado oficial, nunca los vimos de la mano en la alfombra roja gritando a los cuatro vientos su amor. Pero las fotos, esas fotos que valen Mood S que 1000 palabras, los likes sospechosos esos que se daban a las 3 de la mau más menos ana, cuando supuestamente deberían estar durmiendo, los comentarios en redes sociales, esos mensajes en clave que solo ellos entendúan y, sobre todo, la presencia constante de ambos en los mismos eventos, nos sacan pensar, y con razón Superíndice 3N, que acuua a algo Mood S que una simple amistad. Y nosotros los fans que somos Mood S listos que el hambre, lo oluamos aquí lu Superíndice 3 metros de distancia. Nuestra intuición Superíndice 3N nunca falla. A de Mood S los rumores eran cada vez Mood S fuertes, Mood S insistentes, Mood S jugosos. Se decua que han sido vistos juntos en restaurantes exclusivos, disfrutando de cenas románticas a la luz de las velas,
que han viajado a destinos paradisuacos, a islas Recu superíndice 3 ditas con playas de arena blanca y aguas cristalinas, y que, en general, pasaban mucho tiempo juntos, compartiendo momentos especiales, creando recuerdos inolvidables. Vamos, que todo apuntaba a que estaban saliendo. Que eran la pareja del momento. Que estaban viviendo una historia de amor digna de un guión de película. Pero como en toda buena telenovela turca que se precie, y nosotros somos expertos en telenovelas turcas, que no se nos olvide, el drama no tardó superíndice 3 en llegar. Porque si no hay drama, no hay diversión superíndice 3n, eso lo sabemos todos. De repente, de la noche a la más menos Ana, las interacciones en redes sociales cesaron bruscamente. Los likes desaparecieron como por arte de magia. Las fotos juntos fueron borradas de sus perfiles. Y las apariciones públicas conjuntas se volvieron inexistentes. El silencio se apoderó superíndice 3 de todo. Un silencio sepulcral. Copyright agua pasado. Esa era la pregunta del Miyu superíndice 3n. La pregunta que nos atormentaba y que no nos dejaba vivir en paz. Empezaron a surgir todo tipo de teorías, cada cual mundese descabellada que la anterior. Nuestra imaginación superíndice 3n volu superíndice 3. Que si han tenido una fuerte discusión superíndice 3n, una pelea monumental que ha terminado con portazos y gritos, que si Khan estaba demasiado enfocado en su carrera, obsesionado con su trabajo y no tenía tiempo para una relación superíndice 3n, que si Bomba no soportaba la presión superíndice 3n medio tica, el acoso constante de los paparazzi y los comentarios malintencionados de los haters. Un sinfín de posibilidades. Un abanico de opciones. Lo cierto es que ninguno de los dos habló superíndice 3 abiertamente sobre el tema, ninguno de los dos dio explicaciones. Ambos mantuvieron un perfil bajo discreto, y evitaron cualquier comentario que pudiera confirmar o desmentir la ruptura. Ni una sola palabra. Pero el silencio a veces dice ese que 1000 palabras. Y en este caso el silencio pareció a confirmar lo que todos sospechábamos, la relación superíndice 3n ha terminado. Se ha roto el encanto. Se ha apagado la llama. Ahora bien, AQ es donde la cosa se pone interesante, AQ es donde el salseo alcanza su punto máximo, porque recientemente han surgido nuevos rumores, chismes frescos y jugosos, que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3n. Mis queridos chismosos. ¿Cómo lo oyen? No se froten los ojos, que no es un espejismo. Es la pura verdad. Todo empezó superíndice 3 con una serie de coincidencias que han despertado las alarmas de los fans de SAQ Copyright Rimos, de los que no se pierden ni un detalle, de los que es tú, N al dúa de todo lo que pasa en la vida de sus ídolos. Primero ambos fueron vistos en el mismo Paus, Italia, al mismo tiempo. Ojo. No necesariamente en la misma ciudad, no vayamos a sacar conclusiones precipitadas, pero en el mismo Paus. ¿Casualidad? No lo creo. Yo no creo en las casualidades. Luego Bomba publicó superíndice 3 una foto en su Instagram con un pie de foto que muchos interpretaron como una indirecta para Khan. Una indirecta muy directa, diría yo. La foto mostraba una puesta de sol preciosa, un paisaje idílico, y el pie de foto decua, a veces el destino nos vuelve a juntar. ¿En serio, Bomba? ¿El destino nos vuelve a juntar? Eso suena a reconciliación superíndice 3n a gritos. A segunda oportunidad. A volver a empezar. A que el amor siempre triunfa. Y como si esto fuera poco, Cantambiu Copyright N publicó superíndice 3 una historia en su Instagram con una canción superíndice 3n cuyo mensaje habla de segundas oportunidades, de perdu superíndice 3n y de volver a empezar. Por favor. Copyright ¿ese pruebas necesitamos? Esto es ese claro que el agua. Además personas cercanas a ambos, fuentes fiables, o eso dicen ellos, han comentado a la prensa turca que han notado un cambio en su actitud, que los ven ese felices y relajados, que han recuperado la sonrisa y que han vuelto a hablar entre ellos. La cosa pinta bien. Muy bien. Demasiado bien. Pero antes de emocionarnos demasiado, antes de empezar a celebrar y de organizar una fiesta por todo lo alto, hay que tener en cuenta varios factores. Hay que ser cautos, hay que mantener la calma y no dejarnos llevar por la euforia. En primer lugar, ninguno de los dos ha confirmado nada. Todos son rumores, especulaciones y suposiciones.
Y ya sabemos que en el mundo del espectáculo las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Hoy es tu NAQ y Mau más menos Ana Ayu. En segundo lugar, la relación superíndice 3N entre Bomba y Can siempre ha sido muy mediática y eso puede haber afectado su relación superíndice 3N. La presión superíndice 3N de los fans, de la prensa y de las redes sociales puede ser muy difícil de manejar. Es como vivir en un gran hermano constante. Y en tercer lugar, Can Yaman es un hombre muy ocupado. Su carrera estuvo en pleno auge y tiene proyectos en diferentes pauses. No para. No sabemos si realmente tiene tiempo para dedicarle a una relación superíndice 3N seria, estable y duradera. Entonces, ¿Q copyright podemos concluir de todo esto? ¿Volver UN Bomba Guldem y Can Yaman? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Nadie tiene una bola de cristal. Pero, lo que sabemos es que hay esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Los rumores son fuertes, las coincidencias son sospechosas y el corazón superíndice 3N siempre tiene la última palabra. Personalmente me encantaría que volvieran a estar juntos. Creo que hacen una pareja muy linda, que se complementan muy bien y que tienen una química increíble. Además ese del drama que nos darán seru con diéresis copyright pico. Digno de una serie de Netflix. Pero al final lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Que encuentren la felicidad en su camino. Y si deciden darse una segunda oportunidad, espero que esta vez puedan superar los obstáculos y construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. Que aprendan de sus errores y que no tropiecen dos veces con la misma piedra. Y hablando de segundas oportunidades, ¿no creen que Can deberá reconquistar a Bomba con un detallazo? Algo que la deje sin aliento. No su copyright unas flores ex su superíndice 3 ticas, una serenata a la luz de la luna, un viaje sorpresa a Parus, la ciudad del amor. Algo que demuestre que realmente es tú comprometido con la relación superíndice 3N. Porque Bomba se lo merece todo. Es una mujer increíble. En fin, mis queridos chismosos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo lleno de salseo, de rumores jugosos y de especulaciones. No olviden dejarme en los comentarios qué copyright opinan ustedes. ¿Creen que Bomba Guldem deberá darle una segunda oportunidad a Can Yaman? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Quiero saber su opinión superíndice 3N. Asu que no se corten y du copyright gemme sus comentarios. Que me encanta leerlos. Para resumir un poco para que no se les escape nada, hoy hemos hablado sobre el posible regreso de Can Yaman a la vida de Bomba Guldem, hemos analizado los rumores y las coincidencias que han surgido recientemente. Hemos reflexionado sobre los factores que podrán influir en su relación superíndice 3N y hemos dado rienda suelta a nuestra imaginación superíndice 3N. En definitiva, hemos hecho un repaso completo al salseo del momento. Hemos diseccionado el chisme como si fu copyright ramos cirujanos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ustedes son mi razón superíndice 3N de ser. Y ahora para terminar, el llamado a la acción superíndice 3N que nunca puede faltar du copyright le like a este vídeo si les ha gustado compartanlo con sus amigos para que también copyright N se enteren del salseo y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Muchos besos. Y que viva el salseo.